Bueno, yo os voy a presentar un caso clínico de una toxocariasis ocular para recordar un poco lo que nos podemos encontrar, ¿vale? Bueno, la toxocariasis es una infección en el organismo humano causado por un toxocara canis, o catis, pero generalmente es el canis, es el que se transmite por el perro. Es un nematóide, desarrolla en su estadio adulto en el intestino habitualmente del perro, también hay un caso de gato. Cada hembra produce unos 200.000 huevos al día, que son los que van a infectarnos posteriormente a nosotros y a otros perros. En el exterior es donde los huevos se vuelven infectantes, tardan aproximadamente de 2 a 5 semanas. Este sería el ciclo biológico. El perro es el que se infecta de los huevos que están en el suelo, ingieren estos huevos larvados y desarrollan el parásitoide adulto. Dentro del perro es donde se multiplican y se forman los huevos embrionados. Estos huevos se eliminan en las heces y embrionan el suelo, y ahí es donde se puede contaminar el hombre. Generalmente los niños que juegan en los parques, generalmente llevan las cosas a la boca, no se lavan las manos, pero también hay algún caso de adultos, sobre todo en países donde hay tradición de comer carne cruda y otras tradiciones. Una vez en el organismo, las larvas son muy patógenas, erosionan el intestino delgado, atraviesan la pared intestinal y entran en el torrente sanguíneo. Del torrente sanguíneo es donde se expanden a los órganos, al ojo, al sistema nervioso central y al hígado. Hay dos formas de presentación clínica clásicas: la larga migrans visceral, que sería una afectación sistémica de todo el organismo, y la larva migrans ocular. La larga migrans visceral es una afectación sistémica, se da en niños más pequeños, con el sistema inmune más indefenso, y tiene clínica general: anorexia, astenia, fiebre, trastornos de la conducta. Como afecta mucho al hígado, tiene síntomas gástricos, cefalea, linfadenitis, y se caracteriza por la presencia de eosinofilia periférica, porque es un nemátodo de esos, del mintos, que generalmente son los eosinófilos lo que nos hacen sospechar que existe una infección de esa índole. La afectación ocular es estrictamente ocular, se da en niños con un sistema inmune más desarrollado. Hay algún caso en Asia de adultos, porque en este país hay más tradición de comer carne cruda, pero bueno, es más frecuente en niños, por lo que os he comentado antes. Tienen más costumbres de jugar en los parques es donde llevan los perros a defecar, se ensucian las manos, no lavan las manos, después llevan un objeto a la boca. Bueno, está claro, ¿no?, el contagio. Hay varias formas de presentación. La más grave es la endoftalmitis crónica, es como una endoftalmitis, pero no hay historia de cirugía ni de úlcera infecciosa, hay una historia de contacto con perros. Después hay otra forma, que es un granuloma subretiniano e intrarretiniano, que afecta al polo posterior. Otra forma, que es un granuloma periférico, que en esta forma de aquí suele haber una tracción vítrea que desplaza la mácula. Y después otras formas menos comunes: la papilitis óptica, corioretinitis difusa, uveitis anterior, etc. Bueno, el caso que os voy a presentar es un poco atípico, por eso lo he traído. Se da en un varón de 12 años. Recordamos que en los niños a partir de 10 años es donde se daba la larga migrans ocular, no la visceral, por lo tanto tenemos que pensar que va a tener solo afectación ocular. Y consulta porque ve una mancha gris en su campo visual con el ojo derecho de 2 o 3 meses de evolución, con antecedentes a destacar asma infantil, y que estaba a tratamiento y seguimiento por un trastorno de hiperactividad y de déficit de atención y alteración de la conducta. Refiere un contacto con cachorros de perro 3 meses antes, en verano aproximadamente. En la exploración destaca una pérdida visual de la agudeza visual del ojo derecho importante. Sin estenopeico contaba de 2 a 1 metro, con el estenopeico conseguíamos una agudeza visual de 1/8. El polo anterior no reflejaba ningún signo de infección ni de inflamación, era totalmente normal, y el ojo izquierdo veía perfectamente. En la exploración del fondo de ojo, esto es lo que nos encontramos: no hay vitritis, lo único que hallamos es esta lesión de aquí. Es una lesión necrótica, pero ya pigmentada, que sugiere que ya lleva tiempo, con hemorragias y con levantamiento de la retina neurosensorial, que afecta a la fobia incluso. Este es el OCT. Si viéramos el OCT solo, sin la retinografía, podríamos pensar que aquí hay una membrana neovascular. Si no nos dicen la edad del paciente, diríamos, pues parece una membrana neovascular. O un quiste viteliforme. Bueno, es que el quiste viteliforme tampoco te tiene por qué dar
El edema es. Claro. Le proponemos angiografía para valorar si hay una membrana neovascular, que puede ser siempre una membrana neovascular inflamatoria, pero bueno, el niño no tenía fobia a las agujas, no se quería pinchar, la madre con el antecedente del trastorno de hiperactividad ya os imagináis que tampoco empujó mucho y no se le hizo angiografía. Sospechamos ya un toxocara, pues lo más frecuente es la toxoplasmosis, pero no tiene aspecto de toxoplasmosis, no hay vitritis, no hay vasculitis, el foco no es típico de un toxoplasma. Entonces hablamos con los pediatras, decimos que sospechamos un toxocara, ellos hacen estudio de todo tipo para descartar una uveitis antiinmuna o una uveitis infecciosa de otra índole. Las serologías todas son negativas. Lo único que sale positivo es la IgG para el Epstein-Barr, que bueno, esto es muy frecuente. El resto de la serología de anticuerpos para una uveitis autoinmune son negativas. Salió un factor reumatoide positivo, que estudiaron en reumatología y descartaron enfermedad reumatológica, PCR y USG altas, pero bueno, compatible con un cuadro infeccioso, inflamatorio. Y la eosinofilia, efectivamente, estaba muy alta y tenía una analítica de abril, el niño vino en septiembre, finales de septiembre, y ya ahí había algo de eosinofilia, no tan alta, pero sí que presentaba algo el niño. Encontramos este artículo en la literatura de la toxocariasis de un caso tratado con ranibizumab. Entonces nos planteamos, ya que no había inflamación anterior ni vitritis, para una inyección intravítrea de ranibizumab, pensando que tenía una membrana neovascular inflamatoria coroidea. Como es un uso compasivo, sabíamos que iban a tardar en autorizarnos tanto los pediatras como en farmacia el uso del anti-VEG, con lo cual, mientras tanto, le pautamos con los pediatras, vamos de acuerdo con los pediatras, dosis altas de corticoides, más de un miligramo por kilo al día. Decidimos tener estas dosis hasta inyectar el ranibizumab y una vez que puesta la inyección, bajar los corticoides ya con el objetivo de suspenderlos definitivamente. A la semana de los corticoides el niño ya presentaba una mejoría importante, una agudeza visual de un octavo con estenopeico ya mejoraba un sexto, en la OCT ya no teníamos ese líquido, la lesión era más pequeña y en la retinografía las hemorragias que aparecían por aquí ya no estaban, no tengo retinografía de esta fecha. Conseguimos pinchar el niño aproximadamente en 15 días escaso de los corticoides o del diagnóstico y bajamos gradualmente la prednisona. Los pediatras para bajarlo antes dijeron que podríamos bajar 15 miligramos semanalmente, de forma que así estuvo prácticamente solo 15 días con corticoides. A los 10 días de la inyección la agudeza visual había pasado de un sexto a un tercio, el polo anterior sigue siendo normal. El fondo de ojos seguía presentando la misma lesión que había pigmentada, quizás un poquito más pequeña y ya no había ninguna hemorragia ni se presentaba líquido cerebrino. Esta es la OCT a la semana, aproximadamente 10 días de la inyección con el ranibizumab. Veis que la lesión prácticamente ha desaparecido, persiste este D y en la fotografía del OCT se ve esta zona aquí de edema. La lesión pigmentada que digo yo que se mantiene constante es esta. Y esta es a las 6 semanas de la inyección. La agudeza visual ha mejorado a 2/3 y veis esta zona de aquí, que ya prácticamente no hay edema. Esto es un resumen de la evolución. Esto es el día que vino el niño, la OCT y la radiografía. Esto es a la semana de los corticoides, veis que mejoró sustancialmente. A las 3 semanas de Lucentis la mejoría ya es más importante y a las 6 semanas persiste el efecto de Lucentis, incluso mejor. Bueno, pues esto es lo que nos planteamos. La IgG, no hice hincapié en eso, pero la IgG para el toxocara dio negativo. Aún así, nosotros confirmamos el diagnóstico, creemos que sí, y más teniendo en cuenta que la IgM no se puede detectar en toxocara y la IgG puede tardar hasta 6 meses en positivizarse. Estamos pendientes de este resultado, nos dijeron en el laboratorio, esto tuvo que ir a Madrid a la muestra, que lo volviéramos a pedir al cabo de 3-4 meses, pues por este motivo, que a veces tardaba bastante en positivizarse.
con lo cual, como muchas veces el toxocara ocular, la forma ocular, el diagnóstico es clínico, nosotros mantenemos el diagnóstico, porque mientras nos demuestre lo contrario, pero repetiremos esta prueba. Otra cosa que nos planteamos es si se puede incluir la membrana neovascular coroidea como una forma de presentación clínica de la toxocariasis. Solo hemos encontrado un caso clínico publicado de una membrana neovascular coroidea en toxocara tratada con 3 dosis de ranibizumab. Primero fue tratada con corticoides, al suspender los corticoides volvió la pérdida de visión y fue cuando se plantearon las 3 dosis de ranibizumab. Y solo hay un caso y ahí ya se plantean el tratamiento de estas membranas neovasculares que son inflamatorias con ranibizumab para no utilizar tanto corticoide, y consideramos que puede ser útil este medicamento principalmente por ser ahorrador de corticoides. En los niños sabéis que los corticoides tienen importantes efectos secundarios, pero obviamente no hay ensayos clínicos de la medicación en niños y tampoco en esta patología, en las membranas neovasculares inflamatorias. No tenemos la indicación, aunque en adultos puede haber más experiencia, en niños no. No sabríamos decir cuántas dosis necesitan, si cuánto tiempo. Ahí pusieron 3 dosis mensuales. A lo mejor nosotros ahora necesitamos pinchar otra vez al niño, ya han pasado prácticamente 3 meses, y tampoco se sabe los efectos secundarios que puede tener esta medicación en edad pediátrica. Con lo cual considero que son los 3 puntos que se pueden debatir y que unos podemos decidir una cosa y otros podemos decidir otra cosa. Y ya está. Muy bien. Muy agresiva la comunicación y muy bonita. Yo nunca diagnosticaría esto como un toxocara, porque para mí el toxocara es un diagnóstico visual con la alteración macular, las bridas, la atracción a vitrio. No es habitual, no, pero voy a decir lo siguiente. Quiero decir que puede ser que sea un toxocara cogido en una fase incipiente de todo. ¿Me entiendes? Porque los dos, o sea, yo vi uno hace muchos años que está publicado, que es precioso, que no hay en la bibliografía nada tan espectacular como ese, y posteriormente otro aquí que estaba diagnosticado como una cosa tumoral, y tú lo ves una vez, tú ves un toxocara una vez y no se te olvida nunca. Claro, pero por eso lo traje, porque hay dudas en el diagnóstico. Claro, porque está muy entonces bien, yo he llegado a ese diagnóstico, lo traigo para que alguien diga, pues yo creo que es... O sea, el toxocara a mí toxoplasma no me parece. Toxoplasma no es. No, toxoplasma no es. Vamos. No. Eso, no es. Toxoplasma hemos visto muchísimo. No, toxoplasma no es. Toxocara no hay tantos. Que haya uno que sea un poco diferente. Es muy escaso el toxocara. Ahora, si es un niño que tiene alteraciones de tal que no es muy normal, pues pensar en que sea toxocara y no haya atracciones periféricas a vitrio. Es que la pena fue, pude haberlo hecho, la verdad, me di cuenta ahora. Si leéis este artículo, es que aquí hay angiografía, pero la lesión es igual, y la OCT igual. Bueno, es que vamos a ver. La angiografía, ¿qué dice el doctor Campos? Ya, pero ¿qué hay? Si para pincharlo tuvo que ir a la UCI, tuvieron que ponerle el gas y después coger la vía, dormirlo y... Pero es que el problema es que la angiografía es diagnóstica y el OCT es descriptivo. Bueno, la angiografía te diagnosticaría la membrana neovascular. Tampoco te da el diagnóstico del No, te da lo que hay, si hay edema en los vasos periféricos, si no hay edema, o sea, te lo da todo. Si hay proyección de esa alteración del paso de la fluoresceína vitrio, etcétera, etcétera. Te da la tira de cosas que el OCT no te da. Ahí el OCT es descriptivo. ¿Pero tú crees que si hubiera vitritis la foto sale con esta calidad en nuestro angiógrafo, en nuestro retinógrafo? No, bueno, esto también te iba a felicitar por la retinografía. Entonces, es decir, vitritis no hay. Vasculitis... No lo sabemos. Vamos. No lo sabemos, pero no hay ningún signo de sospecha. No, pero no lo sabemos. Yo le vi la periferia. Pero hasta que no lo hagamos, no lo sabemos. Aunque aquí no... O sea, si yo no es crítica de que no se la hayas hecho, solo quiero transmitiros que cada vez que hay un paciente hay que hacerle una angiografía. Y que no se hacen angiografías porque apareció un arma llamada OCT, que cuando llegaste tú de residente no existía, que hoy se le pide un OCT antes que la agudeza visual. O sea, antes que verle la agudeza visual, estamos haciendo un OCT. Y el OCT es descriptivo, pero no es diagnóstico. Y está bien, o sea, es precioso ver eso, ver ese bultito ahí, ver no sé qué, está bien. Pero no sabemos. ¿Y si no es el toxocara, qué es? Pues mira, vamos a ver,
no sé, aún no fui a la luna, pero ¿qué es? ¿Cuántos casos hay a nivel de mácula, sobre todo de mácula, más que de retina, que quedan en el limbo de los justos? La tira de ellos. Ya, pero en un niño no tantos. Pero en un niño igual, queda en el limbo de los justos. Un niño generalmente cuando diagnosticas una cicatriz macular en un niño lo primero que piensas es una cicatriz de un toxo congénito. O un Stargardt que no Sería evoluciona, algo o vital, yo que sé, Stargardt, o un disco viteliforme, porque a lo mejor puede ser una presentación de un disco viteliforme, porque viendo la imagen de abajo, para mí es un disco viteliforme. Pero tiene hemorragias, jefe. Bien, pero también aparece en el Las disco, hemorragias, pero el también ortosocara aparece, produce pero hemorragias. espera, también el disco a veces cuando se rompe produce hemorragias. Es que como hay tantas variedades y tantas presentaciones, y luego lo que llama la atención es la mejoría de la agudeza visual, que si fuese una cosa como un tosocara, teóricamente no mejoraría esa agudeza visual porque estarían afectadas ya todas las estructuras, y sin embargo mejora. Pero eso es lo que digo yo, Yo creo que en pero parte viendo este también OCT, mejora porque los viendo niños- aquello, ya no me parece un disco Yo la viteliforme. experiencia que tengo con niños es que tienen una plasticidad neuronal tremenda. Son capaces de anular el escotoma y yo creo que la visión que pongo ahí de un tercio a las 3 semanas de Lucentis probablemente esté igual que ahora. Que Esta en es la esas- última que en esas 3 semanas- retinografía. No, esta es la primera. Ponme la última. Yo lo que considero es que en esas 3 semanas el niño aprendió a anular el escotoma. Sí, No pero con- ahí, si ves el punto central de la mácula, ya está un poquito libre en la última, ¿eh? No tiene el mismo edema que tiene en la Claro, primera. en la OCT no tiene el mismo edema. Yo lo que estoy pendiente es que esto aguante. Yo creo que esta diferencia, esto es gracias a los corticoides. Obviamente, claro. aquí ya estaba sin corticoides. Aquí el efecto del corticoide se le fue. Claro, porque- Aquí sigue con el efecto de Lucentis. Pero ¿qué va a pasar cuando se le vaya Lucentis? Yo creo que esto va a volver. A ver qué visión tiene el niño. Me encantan estos casos. Porque yo creo que aquí veía un tercio, aquí ve 2 tercios, pero estos 2 tercios yo no lo atribuyo a Lucentis, lo atribuyo al niño, que los niños tienen mucha plasticidad neuronal y son capaces de anular escotomas. Que los adultos no, los adultos se quedan con esa visión. No, y además de ahí el no adulto pasa. solo piensas en eso. Veo aquí un puntito, veo aquí un puntito, veo aquí un puntito. Entonces yo esa mejoría no lo achaco al Lucentis, Bueno, ni a los corticoides. ¿alguna pregunta más a la doctora Campo? ¿Ninguna? Pues muy bien, me encanta que haya discusión y que haya eso, pero muy bien. Y las fotos muy buenas, que también vuelvo a decir lo mismo, cada vez que se suba al retinógrafo, tal como está el retinógrafo, que se le eche mucho amor y que se consiga una retinografía buena y que se juegue con el flash, porque sobre todo las angios quedan con muy poquito flash, pero es culpa también del retinógrafo.